Las narrativas transmedia son un fenómeno muy interesante. Hace 5 o 6 años éramos un puñado de académicos los que hablábamos de narrativa transmedia. Ahora grandes sectores del mercado, de la producción de ficción, de la producción televisiva, del periodismo, del documental, están hablando del transmedia. Una narrativa transmedia se caracteriza porque la historia, el relato, empieza en un medio de comunicación y se va expandiendo hacia otros medios, a otras plataformas. Digamos que al final lo que tenemos es un mundo narrativo al cual podemos entrar desde diferentes medios, de diferentes puertas, diríamos. Y el segundo componente importante de las narrativas transmedia es que los usuarios, la gente, los fans, participan en esa construcción del mundo narrativo. O sea, los fans, los usuarios, también aportan textos, pueden ser parodias, pueden ser finales alternativos, pueden ser nuevas historias de su personaje favorito, que no están consideradas parte del canon, del relato oficial, pero que también forman parte del mundo narrativo. Pero nosotros queríamos construir narrativas hipermediales. Entonces, esa era una experimentación que queríamos hacer respecto de la narración, de cómo contar esto. ¿Cuál es el lugar entonces de estos materiales didácticos dentro de nuestra propuesta? O dentro de las propuestas en las que con las que nosotros comulgamos, digamos, o nos sentimos emparentados. Por un lado es una hoja de ruta, digamos, hace como las veces de eje vector de todos los otros recursos bibliográficos o videológicos que puede llegar a ver. Da como una cierta orientación de por dónde va la temática, como una especie de mapa de las discusiones epistemológicas que se pueden dar en torno de determinada temática. También es una apertura a otras temáticas. Entonces, el material puede decir, bueno, este es el mapa, pero acá empieza a haber como blancos que nosotros hoy no podemos abordar porque todo contenido es un recorte, siempre va a ser un recorte sin abordar el universo, digamos, de una temática. Pero entonces ir mostrando como ganchos, como ideas a otros tipos de temáticas emparentados. Es también una explicación conceptual que a veces es necesaria y vamos a ver ahora dónde la ponemos en cada uno de los proyectos que realizamos. Y es también un articulador de actividades. ¿Por qué? Porque para nosotros lo más importante de nuestra propuesta es lo que los estudiantes hacen con los materiales y con el contenido. No es el contenido. ¿Esto qué quiere decir? El contenido es absolutamente relevante y en realidad si una actividad está bien desarrollada va a necesitar, bien diseñada, perdón, va a necesitar que el estudiante primero explore el material didáctico y después realice la actividad. Pero en todo caso, la actividad es un aprendizaje en sí mismo respecto de poner en práctica o no, o discutir estos contenidos presentes en el material didáctico. ¿Cuál es el sentido de construirnos y qué buscamos provocar en los estudiantes? El sentido de construirlos tiene que ver con que esta cuestión ad hoc de yo quiero transmitir esto en particular a este grupo en particular, quiero trabajar con esto en particular. Nos pasa muy seguido a los que somos docentes, tal vez algunos de ustedes también lo sean, que en realidad cuando uno agarra un material didáctico construido por otro, bueno, si uno lo tiene que seguir al pie de la letra, pareciera casi que uno deja de ser uno, o que los alumnos son estos alumnos que uno tiene ahí. Uno siempre lo reconstruye, siempre hay partes valiosas, partes que no, siempre hay algo que cambiaría. Entonces, esto de hacerlos los propios tiene que ver con hacerlos propios para este contexto, para esta escuela, para esta población, para estos chicos, para esta comunidad. Nos parece que devuelve al docente un rol muy importante y muy central que tiene que ver con resignificar todo el tiempo sus prácticas de enseñanza y no poner piloto automático y total como me toca séptimo por quinto año consecutivo, hago siempre lo mismo, por poner un ejemplo, ¿no? Por otro lado, ¿qué buscamos provocar en los estudiantes? Así como construir nuestros propios materiales didácticos nos pone en un lugar de mayor proactividad, buscamos que esos materiales que construimos provoquen mayor proactividad también en los estudiantes, digamos. Que los ponga en otro lugar, que no sea leer y resolver cuestiones.
o que sea leer y resolver cuestiones, pero que leer sea complejo, que las cuestiones a resolver sean complejas, que impliquen el trabajo con otros, que los corra de ese lugar pasivo en el que muchas veces, sobre todo las prácticas tradicionales en educación superior, que lamentablemente son la mayoría, los ponen. Por otro lado, y esto es más difícil, ya les voy a contar en detalle, nos proponíamos asumir que asumieran un rol de autoría sobre los materiales. Es decir, si todo texto, ¿no?, se completa con su lector, que esto no fuera una manera de decir, sino que el lector tuviera que reconstruir ese material didáctico. El estudiante tuviera que apropiarse de él, pero que ese apropiarse sea una práctica real, una acción real, una intervención sobre algo que ya está hecho, pareciera, pero no finalizado. En este sentido, quiero mencionar, les recomiendo, si no lo conocen, un libro de Reinaldo Ladaga que se llama Estéticas de la Emergencia. Él hace una distinción muy interesante sobre el concepto de obra. Él analiza principalmente las artes plásticas, ¿no? Entonces, él dice que la obra de la modernidad era una obra que me abstraía de mi realidad, ¿no? Imagínense nosotros en el Museo del Prado observando un Velázquez, bueno, a ver, bueno, o acá en La Boca viendo a Quinquela Martín, no hace falta irse a España. Digo, esa estructura de museo de la modernidad, esa obra era una abstracción. Yo estaba, por un lado, disociada del proceso de producción. Yo finalmente no tenía acceso a quién era, excepto que fuera un especialista. Cuando yo voy al museo y veo la obra, la veo descontextualizada del proceso de producción. A lo sumo hay algún detalle en una tarjetita al costado. Y por otro lado, observar esa obra me aísla de mi realidad cotidiana. Yo ahí soy una persona que estoy frente a una obra en un espacio diferente de mi vida cotidiana. Lo que dice Reinaldo Ladaga es que la obra de la posmodernidad, a partir de la posmodernidad, y en esto que él investiga, que se llama Estéticas de la Emergencia, la obra es el proceso. La obra es siempre inconclusa porque la obra inicia con el productor, inicia con el desarrollo de la obra, es la obra en sí misma y al mismo tiempo es la obra que sumerge a ese supuesto espectador interpelándolo en su propia subjetividad, y entonces ese espectador tiene que reponer, y esa reposición modifica la obra. O sea, es una obra permanentemente en revisión y constantemente inconclusa por definición. En este asumir un rol de autoría sobre los materiales, también quiero hacer una observación respecto de la figura del autor. Cuando yo hablo en este caso de la autoría, estoy hablando de la autoría en términos de lo que Foucault llamaba función del autor. Seguramente ustedes leyeron aquel texto de Foucault de qué es un autor, ¿no? Donde lo que él critica es creer que el autor es quien posee una idea, y en realidad lo que él dice es que el autor es una función dentro de una obra dada, o de un contexto, o de un texto, mejor dicho, dado. Que a veces uno recupera 20 años después y ni siquiera se reconoce como autor de ese texto, no cuesta pensar cuál es el sentido. Entonces, que en algún punto, en abril alguien me decía que, me lo planteaba el término de autoría en el sentido de Derrida, que dice que es de hacerse cargo, ¿no? La autoría de hacerse cargo de lo que uno dice. Yo no lo estoy hablando en ese término y estoy de acuerdo con que la gente se haga cargo de lo que uno dice, pero pensábamos la autoría más esto, como decir, bueno, esta es mi huella, es mi función, pero después no me pertenece más la obra, ¿no? Hay algo como de circulación, que va en línea con esto que decía Reinaldo Ladaga. Y bueno, y finalmente, claro, es desarrollar una mirada crítica respecto de la validación de la información. Nosotros trabajamos con información que circula en la web, y una de las cosas que es de suma importancia es aprender a seleccionar y a validar la información que circula y que se está eligiendo. Es posible pensar entonces en un docente autor. Y acá aparecen 3 estrategias que en realidad van emparentadas. La primera con la segunda o la tercera. Por un lado, la curaduría de contenidos vinculada al remix o al mashup. Curaduría de contenidos. Como verán, la influencia de las artes plásticas
en mi vida es bastante interesante y la verdad es que en el equipo también lo fue. Este término originalmente es de Fabio Trasou, se le ocurrió mientras estábamos en una reunión, que es nuestro coordinador. ¿Qué es un curador? Y acá hay una discusión, yo he escrito al respecto porque a veces se extrapolan conceptos de otros ámbitos y se los pone en circulación sin discutir el concepto en sí mismo. Entonces aparecía alguien que decía que curaduría de contenidos era cuando yo encontraba un recurso y, por ejemplo, lo ponía en Twitter. Bueno, eso es recomendar un recurso, no es hacer curaduría. La curaduría de contenidos, el curador es quien arma una muestra, por ejemplo, en un museo. Un curador puede ser, en su versión más clásica, quien selecciona determinados recursos y los pone a la vista de los demás. Hoy yo pensaba en los vínculos con el bibliotecario. De alguna manera, un bibliotecario también ocupa un rol de curador cuando elige, por ejemplo, si hay que comprar una cantidad de libros, elige una determinadas obras y no otras. Eso sería una curaduría clásica, digamos, que tiene que ver con seleccionar y poner en valor determinadas obras en detrimento de otras, o no digamos en detrimento, ponerlas en valor determinadas obras. La curaduría de contenidos que nosotros trabajamos, y que es un poco más de las vanguardias del arte, considera a esta acción de curar como una narración espacializada, porque es como una puesta en acto, no es solamente la selección de una serie de obras, sino es la estructura y la experiencia de lectura, en sentido amplio lectura, de estas obras que el curador hace. Ahora yo les voy a mostrar un par de ejemplos, pero les cuento uno vinculado a las bibliotecas. El otro día llegó a la escuela de mi hija, en una escuela primaria pública de la Ciudad de Buenos Aires, una muestra sobre Marielena Walsh. Era una muestra, yo pensé sobre la música, no, era sobre los textos de Marielena Walsh, pero era todo un recorrido sobre los textos en los que, además de leer, por ejemplo, una poesía, interactuaban con juegos vinculados a esa poesía. Entonces, no es ya solamente la lectura de una obra, sino es la experiencia de lectura que se hace, en este caso, además colectiva, porque iba con sus compañeros. El remix viene vinculado a la música originalmente, tiene que ver con reversionar una obra preexistente, y es una estrategia muy valiosa porque no se parte de cero, sino que precisamente se parte de otra obra. A diferencia de un cover, que lo que hace es tratar de ser lo más fiel posible al original, el remix lo que hace es tomar algo de esa estructura original, la métrica, si es la música, no sé, la letra, para después reversionarla, hacer una nueva versión a la que se le pueden sumar elementos, instrumentos, etc. Ahora yo les voy a mostrar. Y finalmente el mashup es una suerte de collage, de mosaico de elementos en una estructura dada. Ahora vamos a ver, ahí estaba, bueno, selección de contenidos, la organización, la distribución en una estructura y el diseño de la experiencia del lector.